Apocalipsis capítulo 2, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo y su exaltación. Es el tema número 7. El tema de hoy, cuando el amor se enfría. Cuando el amor se enfría. Hay varios motivos por los cuales en una relación el amor se enfría. Uno de ellos es la rutina, la desidia, intereses por encima de la relación, mucho trabajo, mucho estrés. Todo eso poco a poco es como una roca que está azotada por el mar y parece que no pasa nada, pero con el tiempo esa roca se vuelve lisa, porque con el tiempo esos golpes van minando la roca. Y el amor hacia Dios, hermanos, no es la excepción. Hay un grave peligro cuando dejamos que el amor hacia Dios se enfríe y empezamos a hacer las cosas porque las tengo que hacer. Y ahí corremos un grave peligro, porque corremos el peligro de apostatar. Por eso Dios lo remarca muy claramente en esta iglesia, la iglesia de Éfeso. El perder el primer amor, hermanos, el dejar que el amor se enfríe es un pecado grave, muy grave. ¿Por qué? Porque son aquellas personas que hacen las cosas por cumplir, como si estuvieran en un trabajo. Son aquellas personas que asisten a la iglesia porque tienen que agradar a los padres, pero en realidad ellos no aman a Dios. Y eso es un pecado. Es un pecado. Por eso dice Dios más adelante en la Odisea: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio. Entonces vamos a empezar con esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Para iniciar esta enseñanza citaré algunas cosas que el mundo piensa acerca del amor, cosas que incluso hemos escuchado y tal vez incluso hemos estado de acuerdo. ¿Qué me dices de la canción de José José? El amor acaba, ¿verdad? Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra. O sea, lo que nos dijimos un día, pues ya valió, ¿verdad? Porque el corazón de darse llega un día que se parte. Sé que ya, chole, yo siempre tengo que dar, siempre tengo que ceder, ya se parte, ¿verdad? El amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia más divina. Date cuenta que la letra que José José compuso aquí es puro externo. Es lo que yo recibo y me canso de recibirlo, me canso de darlo, se acabó el amor. Entonces eso nos deja ver algo. El amor se enfría cuando se basa eso en algo externo. Cuando se basa en el físico, se basa en lo que puedo obtener o se basa en lo que Dios me va a dar, tarde o temprano ese amor se va a enfriar. Tarde o temprano. Porque hay unos que se inventan que están en la iglesia porque quieren que su hijo se convierta, y como ven que eso no pasa, bye bye. Otros que están porque quieren que Dios los saque de la cárcel, pero como ven que eso no pasa, bye bye. Otros que están pidiéndole a Dios una esposa, un esposo, y como ven que eso no pasa, bye bye. Cosas externas.
Otros no tan famosos, tal vez no tan conocidos, escriben sobre que el amor no dura. Y es más, hasta muere. Y es por ello que para muchos el amor es una aventura de un momento. Algo pasajero, de algo que mientras lo siento lo alimento. Unos escritores escribieron esta letra. Otra noche más tirado en mi cama, emborrachándome sin ti. Tiempo atrás estabas conmigo y cubrías este vacío. Sí, así era ayer. Nadie puede amar a alguien como yo. Soy el culpable de mi dolor. Por lo menos yo te tuve alguna vez. Por tu recuerdo yo brindo hoy. Brindo por nuestro amor que ya murió. Hoy nuestro amor está muerto. ¿Cómo ves? Brindo por ti. Esto habla de que, hermanos, el hombre piensa esta frase: en la guerra y en el amor, todo se vale. ¿Será cierto eso? Obviamente que no. Por último, citaré un poema de una mujer del año de 1800. El poema tiene un contexto de una mujer que le habla a su hija sobre lo que es enamorarse y que el amor rara vez existe. Que el amor pues es algo que se inventó en la mente y que es pasajero, y aquello que han durado tiempo no es por amor sino por necesidad. Ella cita así: nunca llores por un amor muerto, ya que rara vez el amor es verdadero. Él cambia sus ropas del rojo al azul y del más brillante azul al rojo. El amor ha nacido a una muerte prematura y rara vez es sincero. Entonces no ancles tu sonrisa en su pálido rostro desencarnado, para exhalar el más profundo de sus suspiros. Las palabras justas en labios sinceros pasarán y sin duda morirán. Y tú estarás sola, mi querida hija, cuando se desaten los vientos invernales. Es decir, tarde o temprano vendrá algo donde todo se enfriará y entonces ahí te lamentarás. Y hermanos, si podemos leer mucha literatura, ¿qué me dices de William Shakespeare con Romeo y Julieta? Una novela donde piensan que el amor verdadero siempre acabará en la tragedia. Ese es el mundo. El problema es, hermanos, que a veces nosotros traemos el mismo pensamiento. ¿Sabes cuál es el común denominador de esas tres cosas que te he citado? Ninguna nombra a Dios. Todo se basa en el hombre. Y así podemos ir encontrando literatura, podemos ir encontrando canciones, podemos ir encontrando pensamientos, poemas hacia esto, y hoy en día para el mundo el amor es placer. ¿No? El amor es placer, es decir, probamos, si nos entendemos, pues bueno, damos un paso más, si no, pues bueno, cada quien por su lado. Para otros el amor es sentirse bien y que yo sea feliz. Ay, que yo sea feliz. Pero vamos a retomar un poco el pasaje. Antes de entrar a Éfeso, hermanos, voy a nombrar 7 elementos que tienen las 7 iglesias en común. Número 1, a todas se les dice a quién va dirigido. Es decir, escribe al ángel, es decir, al pastor de esa iglesia. Número 2, hay una presentación, es decir, todas las cartas tienen un remitente y ese remitente se da a conocer por algo específico. Número 3, una alabanza o juicio, es decir, aquí se dicen las obras que la iglesia está haciendo o que ha dejado de hacer. Número 4, hay un reproche. ¿Ok? Se le dice qué error está cometiendo y que tiene que atenderlo fuertemente y rápidamente. Número 5, un consejo. Es decir, ¿cuál es el remedio a eso que está ocurriendo dentro de esa iglesia? Número 6, una llamada.
Es decir, que las cosas están ahí escritas y dichas, y cuando se les dice el que tenga oídos para oír, es decir, al que le haya caído el 20, al que de verdad diga, no, yo estoy haciendo eso, oiga, es decir, ponga por obra lo que les estoy diciendo, lo que yo les estoy diciendo que deben de dejar de hacer o que deben procurar hacer. Si tienes oídos, o sea, si te ha caído el 20, si eres tú esa persona, hazlo. Número 7, una promesa. Es decir, detrás de cada obediencia, hermanos, hay una bendición que Dios quiere dar a su pueblo. Ahora mencionaré 7 diferencias. Aquí dije 7 similitudes, ahora mencionaré algunas diferencias. Por decir, la iglesia de Esmirna y Filadelfia son las únicas que no reciben ningún reproche, sino que se les anima a seguir adelante. Son las únicas 2 iglesias a las que no se les reprocha nada, sino se les dice, yo conozco que has sufrido, persevera. Número 2, otra diferencia entre estas 7 iglesias. La última iglesia, que es la iglesia de Laodicea, es la única iglesia que no ha hecho nada bien. Cuando se le habla a Laodicea, luego entra Dios. Tú dices que eres rico y que te hacen enriquecer. O sea, Dios no le alaba nada a esa iglesia. Nada. O sea, no ha hecho nada bien. Número 3. En 4 cartas, hermanos, el llamado y la promesa se invierten. En 4 cartas, el llamado y la promesa se invierten. Y analizando bien las cartas, otro punto, hermanos, analizando bien las cartas, las iglesias que corren más peligro es Éfeso y Laodicea. Éfeso y Laodicea son las que corren más peligro. O sea, es pronto que se haga algo allí, porque si no, algo muy fuerte va a pasar. Y las iglesias de Pérgamo, Tiatira y Sardis son iglesias mediocres. Mediocres. Entonces entramos en materia. Éfeso. La palabra Éfeso significa deseo ardiente. Eso significa Éfeso. Deseo ardiente. Era una ciudad, hermanos, acentuada en el mar, por lo tanto tenía un puerto muy importante, Éfeso. Era un centro administrativo casi tan importante como lo era Roma. Y hablando históricamente, Éfeso representa la era apostólica hasta el tiempo de Juan. Es decir, la iglesia de Éfeso comprende un tiempo desde que vino Pentecostés hasta que Juan murió. Esa iglesia de Éfeso era esa iglesia apostólica. Éfeso, hermanos, tenía una diosa a la cual se le conocía como la diosa Artemisa o Diana de los Efesios en latín. La palabra Diana es en latín. Y esta era conocida como la diosa de la fertilidad. Cuando se entraba a su templo, una de las cosas que hacían era tener fornicación con los sacerdotes o entre ellos mismos. La misma Diana de los Efesios tenía prostitutas consagradas. Y cualquiera que buscaba el favor de Diana de los Efesios tenía que ir con las prostitutas. Y de esa manera veneraban a la diosa. La veneración a esta diosa era tal, hermanos, que tenía su propia moneda. Y era una diosa venerada casi por todo el mundo pagano. Éfeso, hermanos, Éfeso tenía un enorme teatro donde cabían 50,000 espectadores. ¿Te imaginas la capacidad de ese teatro?
Y es interesante, hermanos, pero fue en este teatro donde se hizo el concilio, donde se dijo que María siempre divina. Es raro, ¿va? Esa Diana, hermanos, esa Diana es la misma que hoy conocemos como esa diosa de los mexicanos. Es la misma. El mismo demonio que está ahí atrás engañando a los hombres. En el año 52, hermanos, entró el evangelio en Éfeso por el ministerio de Priscila y Aquila. Era un matrimonio que entraron allí, empezaron a hablar el evangelio y Pablo fue allí a fundar esa iglesia ya con la comunidad de creyentes que Priscila y Aquila habían levantado en ese lugar. Pablo estuvo allí 2 años y podemos decir, hermanos, que Éfeso fue la iglesia más madura que Pablo fundó. Éfeso. ¿Por qué estamos viendo esto, hermanos? ¿Por qué los datos históricos? Para que entendamos el sentido de por qué se le recrimina lo que se le recrimina. Lo que a veces yo he escuchado a gente que cita a Éfeso y cita ese pasaje y lo ven como algo menor. Pero te imaginas una iglesia madura, una iglesia con buena doctrina. Una iglesia se dice que los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios son los capítulos más sublimes que el apóstol Pablo pudo haber escrito. O sea, ¿te imaginas la calidad de doctrina que tenía esa iglesia? Era una doctrina de verdad apegada a las Escrituras. Esto lo vamos a ver. Otra cosa que podemos decir, hermanos, es que era una zona de gente que se caracterizaba por su amabilidad. Eran hombres, hermanos, eran hombres refinados. Había muy buena economía en esos lugares y casi no había pobreza en Éfeso. Casi no había pobreza. Era un centro cultural. Era una ciudad cosmopolita. Había muchas cosas, podías encontrar muchas cosas en Éfeso. Danza, música, lujos, buenos restaurantes, buenos hoteles. Imagínate, no sé, París, Ámsterdam, Londres. Una ciudad así era Éfeso. Pero por esto, hermanos, era una ciudad muy pervertida. Muy pervertida. Y te voy a decir algo importante, hermanos. Algo importante para aquí notar esto. Se dice que en los sectores en donde se aparenta abundancia, modales de tratos muy refinados, lujo y dinero, es donde se descubren y surgen las adicciones y vicios inmorales más depravados. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que la educación no te quita lo pecador. Podrás ser muy educado, podrás tener muy buena educación, muy buena escuela, haber estudiado en una escuela de paga, lo que tú quieras, pero eso no te quita el ser pecador. Yo te voy a narrar aquí algo que me viene aquí a la mente. Tú sabes que si tú has visto cuadros del virreinato de allá en Inglaterra, tú ves que está el rey y está rodeado de sirvientes. Dices, ¿sabes qué? Pues porque él mandaba y hacían. No. Te voy a decir algunas de las cosas que hacían esos sirvientes. Te voy a decir algunas cosas. Cuando la reina estaba embarazada y no podía tener relaciones con el rey, pues al que le tocara en turno, si tenía gana el rey, al que le tocara, así fuera hombre. Pero ¿cómo? Si eras la realeza, son los más refinados, hermanos. Donde se aparenta abundancia, modales y surgen y lujo y dinero, es donde más se ve la depravación. Así era Éfeso. Ese era Éfeso. Nos entramos, Apocalipsis 2:1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Primeramente, ¿quién escribe? El que está en medio de la iglesia. Es decir, la iglesia, hermanos, se constituye
porque Cristo está en medio de ella. Cuando Cristo es dejado fuera, cuando Cristo no está en medio de la iglesia, no se llama iglesia. Es una secta o es una reunión de lo que sea, agnóstica, atea, lo que tú quieras. La iglesia se llama iglesia porque Cristo está en medio de ella. Juan 20:19. Juan 20:19. Dice ahí, cuando llegó la noche de aquel mismo día, aquí está hablando del día de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto, ¿dónde? En medio. Les dijo, paz a vosotros. ¿Qué es lo que produce que nosotros tengamos paz? Cristo. Cuando Cristo es el punto medio de tu vida, va a haber paz, hermanos. Cuando hay una ausencia de paz es porque tal vez hemos desplazado a Cristo del lugar que le corresponde. Y por eso no tenemos paz. Estamos apesadumbrados, estamos con una carga que no podemos llevar. Y cuando les hubo dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí vemos un punto de la iglesia, hermanos. La iglesia es para que veamos a Cristo, no para que veamos cosas personales. O sea, sí, a veces surgen problemas entre nosotros, pero eso no se puede tratar en una reunión así en público. ¿Por qué? Porque no es el fin. El fin de una reunión pública en la iglesia es regocijarnos viendo al Señor. Ese es el punto. Por eso dice, el que está en medio de los 7 candeleros. Eso significa. Sigue diciendo, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los has hallado mentirosos. Bueno, vamos a un poco analizar este verso. Primeramente, ¿qué es lo que le alaba? Sus obras. Habla, hermano, habla de que eran personas de buen testimonio. Eran personas de buen testimonio, que cuando alguien hablaba un integrante de esa iglesia, la gente reconocía que sí era salvo, que sí era un cristiano por cómo actuaba. Reconocían en verdad que eran cristianos. Pues yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, es decir, trabajas sin importarte que no duermas. Trabajas sin importarte cuánto gastas en lo que trabajas para mí. Dios se lo alaba. ¿Sí? O sea, trabajas hasta cansarte. Y tu arduo trabajo y paciencia, es decir, paciencia significa, eres un hombre que soporta cosas penosas. Es decir, eres una persona que de verdad ha soportado burlas, ha soportado desdenes, ha soportado que te hagan groserías, ha soportado la calumnia, lo ha soportado. Y yo te lo reconozco que sí, dice el Señor. Yo te lo reconozco. Dice ahí, y que no puedes soportar a los malos. Es decir, cuando tú ves a alguien que está mal y que me ofende y que no me falta el respeto, tú no lo soportas. Dices, ¿no sabes qué? Arrepiéntete. Eso significa soportar. La palabra soportar en el griego significa llevarlo en la espalda. Eso significa. Entonces, ¿qué es lo primero que notamos de los creyentes de Éfeso? Que no eran holgazanes. No eran holgazanes, no eran gente de que, ay, pues sí, me siento y shalala, aquí que me hablen, que me apapachen, todo bien, todo chido. Ya, no. Eran personas, hermanos,
que estudiaban la Biblia. Vamos a ver un pasaje aquí, Hebreos capítulo 5, verso 11. Te voy a decir lo que vino con esto. Dice ahí, Hebreos capítulo 5, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa palabra, hermanos, tardos, en el griego significa perezoso. ¿Quién es un perezoso? Es alguien que pues le da pereza y dice, no trabajo porque me voy a cansar. Oye, ¿y por qué no estudias? Yo no nací para estudiar. Oye, ¿y por qué no ahorras? Quién sabe, a lo mejor mañana me muero. Y pues no, pues mejor no ahorro, mejor me lo como. ¿Para qué lo dejo? Oye, ¿y por qué no te aseas tu punto personal? ¿Por qué no te cortas el cabello? No te perfumas, no te bañas. No, de todo modo me voy a volver a ensuciar. Ese es un perezoso. Ese es un perezoso. Dice la palabra en Proverbios que el perezoso se parece a la manija de la puerta, que en su cama nada más está vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, pero no hace nada. Ese es un perezoso. Y un perezoso, hermanos, también se identifica porque es un soñador, pero nunca hace nada. O sea, siempre sueña con grandes aires de grandeza, que se va a comprar, que va a ir, que va a viajar, que va a conocer, que no sé qué tanta cosa, pero nunca hace nada. Es un perezoso. Bueno, pero hay cristianos que son perezosos para la Biblia. Son perezosos, o sea, no quieren estudiar. Oye, ¿por qué no te metes al instituto? No, es que yo no nací para, si no, nunca acabé la primaria, piensas que voy a acabar el instituto. Yo no meto a eso por eso. O sea, la verdad no. No es que no tengas la capacidad, es que tienes pereza. Tienes pereza. Oye, ¿por qué no sirves a Dios? No, es que nunca tengo tiempo. Pereza. ¿Y sabes qué trae esa parte de la pereza espiritual? Va a traer que seas un niño. Eso es un niño espiritual. Berrinchudo, que trata de arreglar las cosas como el mundo. No, o sea, un niño. Dice ahí, porque debiendo ser ya maestros, dice ahí, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, son personas que como no estudian, no saben qué es la regeneración, no saben qué es la justificación, no saben qué es nacer de nuevo, no saben qué es el evangelio, no saben por qué Cristo se encarnó, piensa todavía que el diablo se va a arrepentir, tiene dudas sobre lo que comer y qué no, el arrebatamiento, el milenio, son cosas. Tiene dudas sobre el bautismo, si su bautismo sí sirve, porque unos dicen que en el nombre de Jesús, otros dicen que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene dudas. Te falta estudio. Te falta estudio. Y se la quitan con Dios me revelará. No, pues en tu pereza espiritual no creo. No creo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque es niño. Por eso con los niños, hermanos, aunque saben aprender bien y rápidamente, hay que estar sobre ellos, ya hiciste tu tarea, ya te lavaste los dientes, ya te bañaste, ya limpiaste tu cama, y ya preparaste tus cosas de la iglesia, hay que estar sobre ellos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que no traemos es disciplina, hermanos. No traemos disciplina de fábrica, tenemos que aprenderla. Así que sí, cuando a tu hijo le vas a enseñar a trabajar, pues al principio no va a querer, pues obviamente que no. Oye, hijo, te voy a llevar allá al negocio, a que aprendas el negocio familiar. Nosotros vendemos pollos. Te voy a enseñar cómo se destaza un pollo. No, papá, yo me ensucio. No, mijito. Tienes que aprender porque
cuando yo muera, esto se te va a quedar y ni modo que no sepas ni cómo se destaza un pollo. Y tienes que estar sobre él, sobre él, sobre él, pero eso a la larga va a dar un fruto. Pero el alimento sólido, dice allí, es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, alguien que es maduro, una de las cosas en las que se ve que es maduro es porque discierne. Analiza la situación antes de actuar, discierne, razona, a ver qué está pasando, por qué está pasando esto. Es una característica de alguien maduro. Entonces, tomando esto en Éfeso, los cristianos éfesos no eran holgazanes. ¿Qué quiere decir entonces? Que los cristianos éfesos eran muy maduros, espiritualmente hablando. Eran gente que no eran gente ignorante, eran gente que sí conocía la palabra de Dios. Y tanto era así, hermanos, que sigue diciendo el versículo 2 de Apocalipsis. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Aquí la palabra probado, hermanos, significa examinar exhaustivamente. Es decir, cuando venía un apóstol y les enseñaba algo, ellos inmediatamente iban a las Escrituras y lo verificaban que en verdad fuera lo que él está diciendo. Esos eran los cristianos éfesos. No, un comentarista dijo, ¿qué pastor no quisiera cristianos de estos? Estudiosos de la palabra, que no los engañan con facilidad, que disciernen bien, ¿verdad? De verdad eran cristianos de admirar y de imitar. Y tanto era así que encontraban a esos predicadores mentirosos. Versículo 3, Apocalipsis 2:3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermanos, Éfeso era una iglesia que fue atacada duramente por falsos maestros. Y ¿sabes qué, hermanos? Esto trae tribulación porque varios sí son engañados. Y cuando tú ves que aquel hermano que te habló del evangelio, que estaba contigo, que te enseñaba y ahora vive engañado, eso te causa dolor. Dices, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando? Cuando tú ves a otros que en un día enseñaron la palabra y el otro día ahora los ves en las redes sociales que se parecen al mundo. Dice aquí que no han desmayado, significa, la palabra aquí desmayado significa cansarse, no se han enfermado, significa eso. Significa que no se desanimaron a pesar de ver tantas cosas que tal vez eran dignas de traer pensamientos de desánimo. No se desanimaron, pero viene el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, aquí voy a decir algo. Toda virtud lleva dentro de sí las semillas de su propia destrucción. Toda virtud lleva dentro de sí las semillas de su propia destrucción. Por eso Cristo dijo, y el mismo Salomón dijo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Hay gente que sí sabe mucho, pero eso puede ser su perdición. Porque confía mucho en lo que sabe. Y al confiar mucho en lo que sabe, puede ser la semilla de su propia destrucción. Hay mujeres que son muy bellas, pero esa puede ser la semilla de su propia destrucción. Porque confían en su belleza y no en lo que dice la palabra que dice, porque vana es la hermosura, mas la que teme a Jehová, esa será alabada. Y puede ser la semilla de su propia destrucción. Puede ser una mujer, un hombre que amen tanto, pero a veces aman tanto que se enceguecen. Y esa es la semilla de su propia destrucción. Hermanos,
¿Por qué razón los efesios habían dejado el primer amor? 1 Corintios 8:1. Ahí está la respuesta. Primera Corintios 8:1. Ahí está la respuesta del por qué el amor se empezó a dejar de lado. Dice ahí, Pablo dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pregunta, ¿los efesios tenían conocimiento? Claro que sí, hasta veían a los apóstoles y los hallaban mentirosos. ¿Te imaginas la doctrina que esta iglesia tenía? Era una doctrina de verdad muy fuerte, que tanto así que no tan con facilidad los engañaban. Pero dice ahí, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí la palabra envanecerse significa, hermanos, inflarte, hacerte orgulloso, y significa alguien altanero, altanero. ¿Quién es una persona altanera? Es una persona, hermanos, que se cree superior a los que le rodean por su posición social o por alguna cualidad especial. Es una persona altanera. ¿Qué pasa cuando a lo mejor procuramos buena doctrina, pero no tenemos amor? Nos empezamos a volver legalistas y empezamos a pensar que solamente nosotros tenemos la verdad y que fuera de nosotros, cualquiera que se desunió de nosotros es un pagano y un hijo del diablo. ¿A qué me refiero? A que hay varias iglesias aquí en Apizaco, ¿no? Y hay varias iglesias que no tienen muy buena doctrina, que digamos. Es decir, no estudian bastante, se la llevan de relax, ¿no? O sea, no estudian tanto. Tú ves el pastor predica algo light, o sea, no estudió a fondo, sino que simplemente, no, pues aquí dice, hermanos, hay que procurar no dejar el amor, ¿verdad? Hay que procurar, hermanito, si te sientes mal, anima a tu hermano para que no deje el amor, ¿verdad? Y pues la gente está así. ¿Y por eso son hijos del diablo? No. Ese es el problema, hermanos, cuando tenemos mucha doctrina, pero no tenemos amor. Ese es el problema. Podrás tener muy buena doctrina, pero si no tienes amor para que otro más te enseñe, vas a abandonar el amor. Yo me enteré de un matrimonio, hermanos. Yo me enteré de un matrimonio pastoral, que la mujer hizo su maestría y entonces el hombre, como no tenía ni título, lo pisoteaba. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Pues se metió a estudiar y dejó el pastorado. El conocimiento envanece. Todos somos buenos en algo. Todos somos buenos en algo. Yo no lo sé todo. Yo puedo saber ciertas cosas porque las he leído. Puedo saber un poco de costura, pero no soy experto en costura. Puedo saber un poco de electricidad, pero no soy experto en electricidad. Puedo saber un poco de herrería, pero no soy experto en eso. Yo me especialicé en otra cosa. Pero el hecho de que cuando no somos expertos en algo, si tenemos amor, callamos y aprendemos. Pero cuando esto no es así, hermanos, lo que vamos a hacer es menospreciar a la gente. Entonces empezamos con cosas como, vente tú para acá porque tú sí tienes algo que ofrecerme. Y tú, bueno, tú quédate allá porque, bueno, estás pobretón. Pues la verdad no, o sea. ¿Quieres que yo te dé cobertura? Sí, pero, a ver, ¿cuántos miembros tienes? No, pues entonces eres mi mejor amigo. Si tienes 200 ovejas, eres mi mejor amigo porque pues las entradas van a estar buenas. Pero tengo 20 ovejas. Persevera en el Señor. El conocimiento envanece.
Las buenas obras, hermanos, y la sana doctrina no pueden sustituir la rica relación de amor recíproco. Es bueno que tengamos buena doctrina. Es bueno, hermanos. ¿Sí? Y si tú estás estudiando fuertemente, qué bueno. Pero si, aunque tengas buena doctrina y no perdonas, ¿de qué te sirve? Estás dejando el primer amor, porque aunque tienes buena doctrina, pero tu amor por los hermanos deja mucho que desear. Ok, tienes buena doctrina, pero no respetas a Dios. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sí, sí dice, yo lo sé. Entonces, ¿por qué no respetas a Dios? Si lo sabes, ¿no se supone que tienes buena doctrina? Sí, sí, yo la tengo. Escucho a predicadores que tienen buena doctrina. Eso está bien. Pero ¿por qué no amas a Dios? Estás dejando el primer amor. Es como aquel varón que sabe lo que tiene que hacer con su esposa. Y lo sabe bien, y lo ha estudiado, hasta tiene bastantes libros de el amor en el matrimonio y el esposo ejemplar, y no sé qué tanta cosa tiene allí. Pero cuando llega con su esposa, la trata como lo peor. ¿Tienes buena doctrina? Sí, está bien. Pero tu amor por tu esposa deja mucho que desear. La iglesia de Éfeso, hermanos, había dejado el primer amor. Aquí la palabra dejado significa abandonar o consentir en algo. Yo le dije a un matrimonio el día domingo, yo se lo dije así. Me hablaban de unos problemas que tenían. Yo le dije, ¿saben qué? ¿Cuál es el problema allí? Hermanos, y yo se los voy a decir así bien. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú lo ves normal. Ese es el problema. Hay cosas que no son normal. No. ¿Será normal que tu hija llegue a las 11 de la noche a tu casa? ¿Será normal? O sea, el problema es cuando tú lo ves normal. O sea, el mundo lo ve normal. Pero tú lo ves normal. Aguas. Tal vez tendrás conocimiento, sí. Pero tu amor por tu hijo, ¿dónde está? Por tu hija, ¿dónde está? Sí, conoces. Sí, está bien. Qué bueno que conozcas. Pero si eso no se refleja en tu amor, estás dejando el primer amor. Entonces aquí dejado significa algo que consientes en hacerlo. Lo consientes. Dices, no es tan malo, entonces lo abandonas. Entonces dejas algo que te está llevando a algo bueno, pero conscientemente lo dejas. Es decir, hermanos, la iglesia de Éfeso había dejado el amor a Dios, pero también el amor por la humanidad en general. Lo había dejado. Habían caído en un punto de creerse mejores por ser salvos. Y otra cosa tan triste, hermanos, que yo lo he visto y que se ve en la iglesia, competencia entre ellos. Eso es una clara muestra de que no han dejado el primer amor. Cuando compiten por quién tiene la mejor casa, compiten por quién tiene la mejor televisión, compiten por quién tiene el mejor coche, compiten por quién va al mejor colegio, compiten por quién tiene los mejores tenis, compiten por quién tiene el mejor traje. Tienen doctrina, pero ¿sería algo cuerdo que compitamos entre nosotros? ¿Quién tiene más? Ese es un envanecimiento, porque te vuelves un altanero al decir, no, yo tengo esto y tú no. Eso va haciendo, hermanos, que nos mordamos entre nosotros. Jeremías 2:1
Jeremías 2.1 y vámonos yendo por la parte final, que ya se me acabó el tiempo, hermanos. Jeremías 2.1, es lo que dice ahí. Lo voy a leer en traducción viviente. El Señor me dio otro mensaje y me dijo, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Reina Valera. Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Es decir, el Señor recordaba los momentos de gloria de Israel, cuando cayeron los muros de Jericó, cuando conquistaron la tierra de Canaán, mataron gigantes. Caleb mismo dijo, dame este monte, aún me siento muy fuerte, aunque tengo 80 años, me siento como de 20. Gente de obediencia como Moisés, como Josué, como Caleb, como toda esa generación que confió en Dios. Pero hermanos, ahora Israel era un pueblo idólatra. Esa es otra clara muestra de que alguien ha dejado el primer amor. Se vuelve un idólatra. Idolatría podemos mencionar muchas cosas. Idólatra de una mujer, idólatra de un hombre, del trabajo, del dinero, de las posesiones, del placer, de tener lo que el mundo tiene. Es claramente que una persona así va a abandonar el primer amor. Lo va a abandonar. ¿Pero tiene doctrina? Sí. Tal vez antes la tuvo. Tal vez antes sí, era un hombre o una mujer recta y predicaban la palabra, pero ahora lo han abandonado. Me acuerdo cuando dice Israel, me acuerdo cuando me amabas, cuando me eras fiel, cuando decías, sí, todo lo que ha dicho Jehová haremos. Una de las razones, hermanos, por las que se abandona el primer amor es que la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de... O sea, pensamos que agradamos a Dios porque servimos a Dios, pero con Dios nunca hemos hablado. Eso es lo mismo que piensa un hombre. No, es que mi esposa y mis hijos deben de estar contentos porque yo siempre estoy trabajando como burro para traerles a ellos. Sí, te preocupas por la manutención de la familia, pero no por la familia. Hermanos, el error doctrinal se detecta pronto, antes que el enfriamiento del corazón. Un error doctrinal lo podemos detectar, pero a veces el enfriamiento del corazón no es objeto de deducción, sino de intuición. Debes saber que algo está pasando en tu corazón y que te estás enfriando y que a lo mejor ya no sientes tanto gozo como antes sentías. Ya no sientes tanto gozo de leer la palabra como antes lo sentías. Ahora ya no tienes ese deseo por orar. Ahora el orar ha menguado en tu vida. Ya no sientes ese deseo ardiente que antes sentía. Algo está pasando y no es por deducción, es por intuición. Hermanos, el enfriamiento espiritual no se expresa, pero se respira. Alguien dijo esto, hermanos. El amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, está muerto. Una iglesia que tal vez tenga doctrina, pero no se apoyan entre ellos, es una iglesia que está muriendo. Una iglesia, hermanos, que tiene buena doctrina,
Pero cuando se trata de Dios, nadie defiende las Escrituras. Es una iglesia que está muriendo. Por eso es grave, hermanos. Por eso era grave lo que Dios le estaba diciendo a Éfeso. Eran hombres de buena doctrina, de buen testimonio, se desvelaban, trabajaban, hacían muchas cosas, muchas campañas evangelísticas, muchos desayunos evangelísticos, muchas cosas con los jóvenes, muchas cosas. Pero ya no lo hacían por Dios, lo hacían por ellos, para que vean que yo sí puedo. Regresamos a Jeremías para terminar. Jeremías capítulo 2. Y vamos a terminar. Tocaré un poco más la semana que viene, hermanos, un poco este punto igual que es importante. Porque una de las cosas para avivar el amor es la oración. La oración, hermanos, es muy importante. La oración, hermanos, es como el respirar de la iglesia. Una iglesia que no ora es una iglesia que está boqueando porque no respira. Dice ahí, Jeremías 2:1. El Señor me dio otro mensaje y me dijo, estoy leyendo traducción viviente: ve, anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. El primero de sus hijos, todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Así dice el Señor: qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado. Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. ¿Acaso fui yo, dice el Señor, parafraseando este verso, quien te hizo el mal? ¿Quien te dijo que eligieras por ese pecado? ¿Acaso fui yo que te alejaste de mi lado? No preguntaron, versículo 6, ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie? Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Dice, ¿no fui yo el que te sacó de ese problema? ¿No fui yo el que me mostré a ti? ¿No fui yo el que te enseñé? Y ahora todo eso que te he enseñado lo has tirado por la borda. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? O sea, si Dios es amor, ¿dónde está? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra. Los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Y presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Ahí están los síntomas, hermanos, de alguien que ha dejado el primer amor. Empieza a decir, a ver, ¿dónde está Dios si tanto dices? Ay, sí, tanta Biblia. Yo también me sé esa historia de Josué. Yo también me sé la historia de José. Yo también me sé la historia de Jericó. Yo también me sé la historia de Samuel. Yo también me la sé. Eso ya me lo sé, ¿no? Sí, aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Eso es señas de que han dejado el primer amor. Sí, sabrán cosas, sí. Pero lo grave no es tanto lo que sepas, sino que tu falta de amor te ha envanecido. Por eso es grave, hermanos. Por eso es grave lo que Éfeso estaba haciendo. Así que, hermanos, cuando el amor se enfría, es algo grave que debemos vigilar en nosotros. Que Dios bendiga su palabra, hermano.